Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Qué lindo llegar a este primer día del año y empezamos el nuevo año, ¿verdad? Y siempre esperando que la visión espiritual 2020 sea nuestra y que podamos ver con esa visión de cerca las bendiciones y las bendiciones que se vienen a lo lejos. Definitivamente, el comienzo de un año demanda ajustes de valor, ajustes de bendición, ajustes de decisión. Decisión de mostrar a Dios en nuestras vidas, influir en todos los que nos rodean. Eso es lo que se llama adorar a Dios, porque a veces pensamos que adorar a Dios solamente se hace eso en la iglesia, en medio de la congregación de los santos. No. Yo creo que este día es el comienzo de un nuevo día, es el principio de nuevas oportunidades que vienen de Dios. Recordemos siempre, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y lo que hemos vivido hasta este momento ya pasó. Ahora empiezan las nuevas misericordias, ¿verdad? Y las nuevas oportunidades que tenemos que aprender a tomarlas, ¿verdad? Y en este día yo creo que es muy pertinente que hablemos de la palabra cristiana, la palabra cristiana. Y este tema es importante definitivamente porque tú y yo tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios. Tuve hace algunos días la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Vamos, si nosotros entendemos la importancia de la palabra de Dios, entonces vamos a poder entender la importancia de la palabra cristiana. La importancia de nuestra palabra, mis amados hermanos. Los cristianos somos gente de palabra y amantes de la verdad. Por lo tanto, debemos darle el valor que tiene a lo que decimos, mis amados hermanos. ¿Ok? Y entonces yo quiero empezar en este día manifestando Juan 1:1, que es el versículo que nos aclara un montón de cosas acerca de la palabra de Dios y la revelación de la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. La palabra es Jesús, ¿ok? Y el verbo, o sea, la palabra, Jesús, era con Dios y el verbo, la palabra, Jesús, era Dios. Hace unos días atrás hablamos de 5 verdades de la palabra de Dios. 5 verdades de la palabra de vida. Jesús las reveló todas, hermanos. La presencia de Jesús se reveló todo acerca de Dios porque Él es Dios, ¿no es cierto? Y hablábamos de que la palabra de Dios es un lazo para Dios. Y Jesús cumplió la promesa de salvación. Dios hizo la promesa de salvación hace miles de años y Jesús era el cumplimiento de la promesa. Es decir, durante todo el tiempo el Señor esperó y Él dijo, yo voy a salvar a mi pueblo. Mi pueblo no es para que perezca, sino que mi pueblo es para que viva la salvación y la comunión conmigo. Y dio la vida de su Hijo, es decir, cumplió. La palabra de salvación se cumplió a través de Jesús y su sacrificio. Pero la palabra de Dios expresa su naturaleza también. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, es decir, de la naturaleza de Dios. Todo lo que se vio en Jesús, eso es Dios. También hablamos de otra verdad, en tercer lugar, que es la medida de su carácter. Esa es la palabra. Entonces, la medida es la dimensión. Y si nosotros vemos la palabra, Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el infinito Dios. Jesús es el infinito intercesor por la humanidad entera. En cuarto lugar, otra verdad importantísima es de que la palabra es magnificado sobre su nombre.
Es decir, el Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Es decir, no hay, ¿cómo se llama? El Señor dijo, ustedes van a hacer mucho más señales que las que yo he hecho pero tienen que hacerlo en mi nombre, ¿no es cierto? En quinto lugar, es fuente de fe y regla de conducta. Esta es otra verdad muy importante. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el que podamos nosotros ser salvos. Es decir, el Señor Jesús o la palabra de Dios es regla, fuente de fe y regla de conducta, ¿verdad? Y ahora, para que podamos relacionarnos nosotros y pensar cómo debe ser nuestra palabra, la palabra cristiana, vayámonos al Génesis y ahí vamos nosotros a ver un par de frases que son muy importantes. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, está el Dios Trino está hablando, ¿no es cierto? Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo quiero repetir este versículo porque este versículo dice la realidad. ¿Por qué es que nosotros tenemos que atesorar y darnos cuenta realmente de lo que hablamos? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok. Entonces, este versículo lo que dice es que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de él para que podamos exponer esa imagen al mundo, pues. No lo hizo por sí, sino para que sea expuesta al mundo, para que podamos, así como él lo hace, vivir una conducta que no solo habla la verdad, sino que la vive. Porque eso es lo que Dios hace, cumple con todo. Entonces, a esta altura, hermanos, estamos hablando del 2021, ya empezando el 2021, nos hemos dado cuenta que todo el mundo miente. Hace muchos años, alguien que escribió en una revista, en la revista Times, ¿verdad?, que una frase que se me quedó en mi cabeza y ha quedado y ha estado por muchísimos años, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo hace muchos años, estoy hablando del año 92. Dice, no puedo pensar, decía el escritor, en una mejor manera de animar a la mentira que decir, todo el mundo lo hace. Y esta es una realidad tan tremenda de hoy, ha sido por los siglos, ¿verdad? Y por los años, diría yo, ha sido esa frase. Como todo el mundo lo hace, todo el mundo miente, ¿verdad? Y entonces, este versículo 27 de Génesis 1 dice que no debe ser así, al menos la iglesia no puede ser así. Y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Para mí es la más grande maravilla del mundo. El mundo ha estado viviendo patrones en la comunicación que no se parecen en nada a la imagen de Dios. Y el profeta Isaías lo denunció, fíjense. Lo denunció hace siglos. Y en alguna medida tiene una actualidad en este siglo también y seguirá, me imagino, mientras el hombre no conozca a Dios. Una verdad de hace 2700 años, escuchen. Esto está en Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, está hablando el profeta, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades
y conocemos nuestros pecados. Es un reconocimiento del estado espiritual y moral del pueblo. Los pecados testificaban en su contra, dice el versículo 13. El prevaricar, el mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Eso testifica hasta hoy porque hay esa tendencia, ¿verdad? Mentir y apartarse de Dios, prevaricar. Esa palabra que es tan conocida en nuestros medios, ¿verdad? Calumnia y rebelión. Es decir, tremendo. Es la justicia y la verdad lejos del pueblo de Dios, como lo es hoy también, ¿verdad? Versículo 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Es decir, los principios y valores de Dios. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Porque la verdad tropezó en la plaza, dice, y la equidad no pudo venir. Es decir, la persecución, siempre la gente tratando, el mundo, estoy hablando en términos generales, el mundo de alejarse y hacer tropezar la justicia de Dios, las enseñanzas de Dios. Y la equidad no pudo venir. Y ahí nosotros vemos las sociedades como están hasta el día de hoy. Y el versículo 15 dice esto, que no solamente que la justicia tropezó, sino que la verdad y la justicia han sido perseguidas. Así dice el versículo 15. Y la verdad fue detenida, dice. Hoy se opone tanta gente a la palabra de Dios. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es decir, hay persecución, pues, cuando se protesta en contra de todo aquello que ve en contra de la palabra de Dios, automáticamente toman medidas, ¿verdad? Y lo vio Jehová, dice, y esto es bien importante, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Es decir, cuando la humanidad entera se aparta de Dios y perece el derecho, Dios lo mira. Entonces, amados hermanos, con este pequeño antecedente, es muy importante que la iglesia haga una reflexión acerca de la importancia de nuestra palabra, de la palabra cristiana. Estamos comenzando un nuevo año. No podemos comenzar de la misma manera. Tú y yo tenemos enseñanzas de la palabra que son importantísimas. Nuestra palabra, la palabra cristiana, tiene un poder creativo, ¿verdad? Eso dice en Proverbios 18:21, cuando dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, dice. Es decir, lo que decimos se va a hacer de alguna manera, ¿verdad? Entonces, como cristianos, sabemos que todos tenemos que responder por todo lo que hablamos, mis queridos hermanos. Lo dijo el Señor Jesús. Allá en Mateo 12:36 dijo, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la importancia de la palabra cristiana, tenemos que entender que lo que la palabra de Dios es para Dios, así nuestra palabra es para nosotros. Es lo dicho. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios mira la palabra para ponerla por obra. De igual manera tiene que suceder con nosotros. Si decimos algo, tenemos que ponerla por obra. Y las mismas verdades relativas a la palabra de Dios se aplican a nuestra vida también. Entonces, si se aplican, veamos 5 verdades muy rápidamente, vitales de la palabra cristiana. En primer lugar, nuestra palabra es un lazo. Cada palabra dicha es una obligación para cumplir. Y lo podemos ver en la palabra. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra, dice la palabra, a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca, has quedado con un lazo.
y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo quiero que le pongamos atención en esta palabra empeño. Dice, has empeñado tu palabra. ¿Qué es empeñar? ¿Se acuerdan ustedes de las casas de empeño? Tú ibas y dejabas un reloj y decías, yo quiero que me presten dinero, yo lo voy a venir a sacar algún día, y te daban dinero. Eso, en otras palabras, haces un préstamo prendario. Un préstamo prendario es un préstamo cuya garantía es un bien con valor. Ajá, oigan lo que estoy diciendo. Cuando el Señor dice, has empeñado tus palabras, te has enlazado con las palabras de tu boca, quiere decir que nosotros, nuestro bien con valor es nuestra salvación. Dios en nosotros. Y cuando tú y yo decimos una palabra, lo que estamos haciendo es dando garantía nuestra salvación y la presencia de Dios en nuestra vida. Yo les voy a decir esto hasta casi con grito, hermano. Cuando la gente no se agarra a un alto valor de verdad, tampoco ponen un alto valor a su palabra. Es decir, si tú y yo no estamos agarrados de Dios, agarrados de su palabra, agarrados de la comunión con Dios, hermanos amados, nuestra palabra no va a tener ningún valor. Sí, yo me acuerdo de hace muchos años, en los tiempos antiguos, la palabra bastaba. Se hacían contratos, se hacían proposiciones, etcétera, etcétera, solo con la palabra. Hoy hay que firmar contratos y muchas veces ni esos tienen valor. Los valores morales han desaparecido. Y en los versículos que acabamos de hablar, no se refiere solamente al hecho de empeñar la palabra cuando sales de fiador, no. Es en todo sentido. Cuando tú haces un juramento, cuando tú haces una proposición, cuando tú, ¿cómo se llama? Tienes una relación con alguien, tu palabra de cumplimiento es un lazo, ¿verdad? En segundo lugar, nuestra palabra es la expresión de nuestra naturaleza. Es decir, lo que decimos es lo que somos. Y tú y yo tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 dice esto. Además, habéis oído en los dichos antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos amados, esta palabra es tremenda. Estamos tan acostumbrados a decir, te juro que lo hago. Te juro por mis hijas, por mi hogar, hasta por Dios. Eso es perjurar, hermanos amados. ¿Verdad? Entonces, nuestra palabra es la expresión de nuestra naturaleza. Los cristianos hablamos lo que de Dios procede. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Son en el sí nuestro y en el amén
de Dios, en el cumplimiento de Dios. Entonces, lo que decimos es lo que somos. Dice de la realidad de quiénes somos, hermanos. Si tú y yo somos cristianos y mentimos, eso es gravísimo. Entonces, ahí la gente dirá, de cristiano no tiene nada. Si decimos una cosa y la cumplimos, dicen, sí de verdad es cristiano. En tercer lugar, otra verdad, nuestra palabra es la medida de nuestro carácter. Es decir, estamos hablando de integridad, mis amados hermanos. La gente, óiganme lo que voy a decir. La gente que prueba nuestra integridad nos mantienen en admiración y respeto. Esa es una verdad tremenda. He oído esto de los cristianos. La gente busca cristianos para que trabajen con ellos, porque dicen, los cristianos, los verdaderos cristianos, sí son íntegros. Proverbios 20, versículos 6 y 7 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, hay muchos que son pura boca. Eso dice el proverbio. Pero el versículo 7 es hermoso cuando dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Es decir, la admiración y respeto que el padre pueda producir con su integridad, entonces sus hijos van a vivir felices después de él. Y Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Este versículo es tremendo, hermanos amados. Fatuo es una persona engreída en sus actitudes, en su comportamiento, en su manera de actuar. Y dice, mejor es el pobre que camina en integridad que aquellos que andan agrandándose con su boca. ¿Verdad? Agrandándose con su boca, engreídos, tanto en sus actitudes, comportamiento, como en su forma de actuar, ¿verdad? Eso, por lo cual dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios, que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos a lo oculto y vergonzoso, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ya meditamos en estos versículos días pasados. Pero estos versículos nuevamente manifiestan la medida de nuestro carácter. La palabra dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Es decir, lo que decimos, lo que hablamos, definitivamente es delante de Dios y delante de la conciencia humana. En cuarto lugar, nuestra palabra magnifica nuestro nombre. Este es importantísimo. Aquí estamos hablando de honor, de honorabilidad. Estamos hablando de verdad, ser gente de principios y valores. No solamente decir yo vivo principios y valores, o creer que los vives, ¿verdad? Y creer que todo lo que tú estás viviendo es lo perfecto, ¿verdad? 2 de Corintios 7:16 dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Salmo 1 dice, y dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Oh, qué importante es esto, mi querido hermano. Nuestra palabra magnifica nuestro nombre, es decir, que la gente conozca nuestro nombre, nuestro apellido. Y ahora voy a decir, porque mi nombre ahora ya no es cualquier nombre. Ahora soy cristiano. Y entonces mis actos y mis palabras magnifican
ese nombre en mí. Yo soy cristiano. ¡Qué bárbaro! Eso tiene que ser magnificado por vivir la palabra, principios y valores. Y en quinto lugar, ya voy terminando, nuestra palabra es fuente de regla y conducta. Es decir, es la influencia que nuestra palabra va hacia los que escuchan lo que decimos. El apóstol Pablo, cuando hablaba de esto, le habló a Timoteo, una persona que estaba joven en el ministerio, aunque no era joven de edad, por supuesto. Y en su primera carta le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, que hemos predicado por siempre, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, ahí está. Nuestra palabra, lo que decimos, es ejemplo de los que están a nuestro alrededor. Y no solo eso. En Colosenses 4:6 el apóstol dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Sazonada con gracia. Sazonada con sal, para saber responder y no dañar a los que nos escuchan. Y Pedro, el grandioso Pedro, dice en 1 de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida, póngale atención a esto, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. ¡Wow! ¡Qué tremendo es este versículo, hermanos amados! El que quiere amar la vida, creo que todos lo queremos. Ver días buenos, todos lo anhelamos. Refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaño. Hermanos amados, déjenme terminar con esto y quiero leerles unos cuantos versículos, porque esto es importante. El tema que estamos tratando hoy es importante. A lo mejor me voy a tardar 1 o 2 minutitos más, pero sean pacientes. Hoy es 1 de enero. Y si es 1 de enero, quiere decir que tenemos un tiempito más para escuchar la palabra. Dice Santiago capítulo 3, versículo del 2 en adelante. Dice, hasta el 12. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos en la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunes o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar
agua salada y dulce. ¡Qué versículos más tremendos, poderosos y duros, hermanos amados! Y yo creo que tenemos que ponerle muchísima atención a esto. El 2021, el 2021, tiene que ser diferente, tiene que ser bueno, tiene que influir tiene que ser un año de una verdadera comunión con Dios. De verdad adorar a Dios con nuestros actos, con nuestra palabra, mis amados hermanos. Entendamos la importancia de la palabra de Dios para que podamos poner atención a la importancia de la palabra cristiana, de nuestra palabra. Los cristianos somos conocidos como gente de palabra, amantes de la verdad. Por lo tanto, debemos darle valor, el valor que tiene lo que decimos, porque lo que decimos es palabra cristiana. Y si es palabra cristiana, quiere decir que nosotros tenemos visión espiritual 2020. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy las gracias en este día. Dios mío, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Y gracias, Señor, porque estamos comenzando un año nuevo. Sí, es un nuevo año, 2021. Y aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Hemos olvidado la trascendencia de nuestra palabra cristiana. Nos hemos olvidado la expresión de amor. Nos hemos olvidado la expresión de nuestro carácter. Nos hemos olvidado muchas veces de quiénes somos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque sí, reconocemos que muchas veces de nuestra boca han salido palabras dulces, pero también amargas. Y es imposible que suceda eso, pero ha sucedido, porque lo hemos permitido. No ha sido sazonada con sal, no ha sido sazonada, expresada con gracia para bendición de los que nos escuchan. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y que esta enseñanza de este día nos lleve a ser gente diferente, gente de honor, gente de palabra cristiana. Y que en todo lo que decimos manifestemos tu naturaleza en nosotros, Señor, tu carácter en nosotros. Te lo ruego. Aquí estamos, Señor. Bendice nuestra vida. Y de ahora en adelante, permítenos adorarte con todo lo que decimos, Señor. Amén y amén. Tremenda, importante lección que hemos aprendido en este día. Y es importante ponerle atención a las palabras de Santiago, ¿verdad? Santiago es tremendo, quizá uno de los predicadores más fuertes que hay en la palabra, ¿verdad? Pero si tú y yo no ofendemos en palabras, nosotros entonces seremos varones perfectos, gente perfecta, capaces también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense lo que es la palabra. Así es que, mis amados, una vez más, que tengan un año feliz, que tengan un año bueno, próspero, abundante, y que la paz de Dios y la buena voluntad de Dios se manifieste en su vida todos los días de su vida. Pasen felices, abracen a su familia, por favor, cuídenla. Que Dios me les bendiga abundantemente. Y no te olvides, la iglesia somos tú y yo. Bendiciones, mis amados.